que el esfuerzo y que se ha hecho con respecto al nivel de crecimiento todavía es insuficiente, pero yo entiendo que la tendencia es hacia la disminución. Ahora, lo que sí es un poco, todavía está un poco alto, incluso mucho más alto, es los niveles de desigualdad. Porque para eso se requieren reformas estructurales importantes. Por ejemplo, el Banco Mundial habla de un concepto que le hablan la trampa de ingresos medios. ¿Qué significa eso? Que llega un momento en que cuando tú pasas y tienes un ingreso medio, para tú subir a un ingreso alto, a un nivel alto de desarrollo, tú tienes que hacer reformas importantes. Y todavía en la República Dominicana esas reformas no han ocurrido. O sea, reformas, por ejemplo, a las finanzas públicas, reformas para mejorar los mercados, para ser mucho más competitivos. Eso todavía en la República Dominicana son tareas pendientes. Sí, manteniendo un vocabulario económico alto y después para poder llevarlo a un lenguaje, traducirlo a lo del pueblo. En dos niveles estamos hablando que las medidas sociales son insuficientes. Son insuficientes en ese sentido. Entonces, estamos hablando que los programas de bono gas y cada uno de estos programas, lo que son tarjetas de solidaridad, en este sentido, está manteniendo, no sacando de lo que es el nivel de la pobreza. A eso es lo que tú te refieres. Sí, o sea, que son programas que hay que transformar ese nivel de asistencialismo, vamos a decir, y no acostumbrar a la gente a eso. ¿no? O sea, te cambian las estadísticas en materia de pobreza extrema. Extrema. En vez claro, si queremos llegar a lo que sería un desarrollo sostenible o sustentable. No, bueno. Y esos subsidios provocan que por lo largo en el tiempo en que se prolongan, que no tengan caducidad y no tienen variable de medición. No, y no ayudan. Porque si tú creas una cultura de lo que es el asistencialismo, eso lo que a la larga te puede dar como resultado es que más gente quiera seguir beneficiándose. Y fomenta la vagancia. Y además de León, precisamente dentro del marco de debilidad institucional que estamos, mediante el modelo que están diseñados, esa cultura de asistencialismo, obviamente propicia que no necesariamente llega a donde tenga que llegar. Ustedes conocen todos los temas que ha pasado con estos temas. Alexis, bajo ese esquema y con la Agenda 2030 que se ha planteado a nivel de los organismos internacionales, de que ese desarrollo sea sustentable y que se logre una armonía, que la efectividad de esos programas lleguen a mayor cantidad de gente por un tiempo limitado. Así mismo es. Pero para eso tiene que trabajarse duro en el año 2017, todo lo que es el proceso de fortalecimiento de cada una de las instituciones. Todavía nuestras instituciones no han avanzado al nivel que refleja la realidad económica del país. Es decir, nosotros como país crecemos, pero las instituciones no se están desarrollando a ese nivel. Entonces a veces tú ves como dos países de lejos. Tú ves un país con ciertas bondades económicas, con cierta tasa de crecimiento, con un crecimiento sostenido de casi 50 años. La traducción popular es que tenemos el país de Punta Cana, el país de La Romana, y tenemos el país de Lomina, de Guachupita. El 4 de abril. Son muchos países, ¿verdad? Sí, exacto. Entonces debe de alinearse y deben de reflejarse esos niveles de crecimiento, obviamente con un tema de desarrollo de nuestras instituciones, para hacer esas instituciones más fuertes. Antes de salir del escenario del 2016, para después pasar al del 2017, me gustaría también, porque todavía estamos en el 2016, frente a lo que han sido estos fenómenos que han causado desastre, el impacto que ha habido en cada uno de los sectores, agrícola, ganadero, en cada una de las áreas, pero pensando que también hay recursos humanos que se sustentan de ello y las provincias que están declaradas como de extrema pobreza y de pobreza, también han sido impactados. O sea, que lo que se ha invertido en lo que es los programas sociales no ha sido entonces suficiente. Entonces, visto a eso, ese escenario para poder tenerlo de una manera reflejada para lo que va a ser el 2017, me gustaría que también esa proporción de lo que han sido el Banco Mundial y el BID, porque el informe salió después de eso, pero no estaba contemplado dentro de la tendencia ese proceso para el cambio climático. Claro. ¿Cómo entonces, ahora en el 2016, esto ha impactado de una manera directa? Bueno, lo primero que hay que ver es cuantificar el impacto en términos económicos de estas inundaciones y estos cambios climatológicos. Agricultura
por ejemplo, ha estimado hasta ahora, de que es una información oficial, más de 20.000 millones de pesos. Solamente en la agricultura, o sea, y estamos hablando de dos rubros importantísimos, como el caso del banano, que va a tener un impacto en las exportaciones dominicanas porque es el principal cultivo de exportación, básicamente, que se ha constituido en los últimos años, y también el cultivo a nivel interno, que es el arroz. Recuerda que hubo inundaciones importantes en la zona de Nagua, el Bajo Yuna, que son zonas arroceras, y todavía ahí no se ha cuantificado cuál será el efecto. Carlos mencionaba que un efecto posterior seguro que va a ser un incremento en el IPC de los alimentos. Exacto. Eso es sumamente importante. Y no se puede dudar ni sorprender uno de que en los próximos meses aquí puedan haber importaciones de plátano o importaciones incluso de arroz. De manera que eso hay que ver cuál será el efecto final y la cuantificación que hagan las autoridades para uno ver el efecto ya total de estas inundaciones, que va a trascender más allá del 2016. Amigos televidentes, con estas explicaciones básicas de este foro económico, le damos continuidad a nuestra promesa de estar informándole a ustedes los acontecimientos y las proyecciones de lo que va a ser en el 2017. Con eso volvemos aquí en Abriendo la Mañana. Eso de Amigos televidentes, continuamos con ustedes aquí de regreso en Abriendo la Mañana, enfocando el tema del foro económico, y hoy nos acompañan Carlos Cuello, Siriaco Antonio está con nosotros también, y Alexis Martínez, todos gente de la Academia de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y que agradecemos
esta importante colaboración para poder enfocar este año 2017 ya con los análisis primarios de lo que fue el año 2016, podemos entrar en materia. Tenemos variables que nos están condicionando en el futuro. Un petróleo que con los acuerdos internacionales se va a disparar en los próximos días, ya estamos sufriendo esa consecuencia. La tasa de interés internacional es posible que aumente con la situación que se ha dado de la revalorización de la moneda del dólar norteamericano. Las exportaciones nuestras van a ser enfocadas bajo ese esquema y tenemos una condicionante política, un nuevo gobierno en los Estados Unidos, un Donald Trump que con un eje que se perfila Estados Unidos-Rusia, da un panorama de situaciones conflictivas y difíciles para el manejo económico de una nación como somos nosotros caribeñas. Y comenzamos en el mismo ciclo, José Antonio. Bueno, seré un poco breve pero yo creo que el entorno internacional en la República Dominicana, o sea, la República Dominicana es un país pequeño, es un país básicamente que depende mucho del entorno internacional. Y creo que esas variables que tú has mencionado, las variaciones en la tasa de interés, el hecho de que Donald Trump, con las amenazas que tiene contra algunos países, países socios comerciales, como el caso, por ejemplo, de México, o el caso, por ejemplo, de China, que ha amenazado con un arancel de un 45% a las importaciones en China, en el caso de las importaciones provenientes de México un 35%. Todo eso puede generar una disputa comercial y todo un regreso al proteccionismo. Eso tendrá un impacto en la República Dominicana y en el mundo entero. Entonces, para mí, esos son amenazas importantes que tiene el país, que yo creo que hay que darle mucho seguimiento. El hecho de que el petróleo esté aumentando de precio, eso también es un elemento que va a afectar a la economía dominicana, y también el hecho de que los precios del oro han venido disminuyendo. O sea, la República Dominicana puede estar en el peor de los mundos a nivel internacional. Por eso hay que darle seguimiento a esas variables. El fenómeno de Donald Trump es algo interesante desde el punto de vista de su discurso. Ahora nosotros debemos estar, como dice Siriaco, muy preocupados porque no sabemos cómo va a generar la política económica de Donald Trump, que me luce que van a ser especie de políticas más bilaterales, en lugar de pensar en políticas de globales, van a ser más que yo te puedo ganar a ti, que tú me puedes ganar a mí. Entonces eso pone países más pequeños como el nuestro un poquito más desprotegidos desde el punto de vista de cómo entrar a procesos de negociaciones en el caso de los Estados Unidos con Donald Trump. Eso complica un poco el panorama, ya los países negociar de tú a tú de frente con Estados Unidos, por ejemplo, para un país como el nuestro sería un poquito más difícil, quizás otros países más desarrollados tendrían mejores condiciones para negociar. Entonces, no deja de generar preocupación, pero vamos a ver todavía si realmente su discurso es como dice en los hechos, eso es importante. Escuchemos a Carlos Cuello, ¿qué nos tiene que decir? Mira, la República Dominicana salió beneficiada en medio de una situación donde la materia prima lamentablemente no ha tenido un clima favorable. Si tú tomas el informe de la Nación de CEPAL para este año, las economías del Cono Sur tuvieron un resultado negativo, sobre todo Brasil y Argentina, que son las dos grandes economías. Y México, que se enmarca dentro de lo que es el Centroamérica y el Caribe, tuvo un crecimiento moderado de apenas un 2%. En el caso nuestro salimos beneficiarios, fuimos beneficiarios de lo que es la situación de la materia prima, porque el petróleo, ustedes saben que es uno de el principal componente importado de la economía dominicana es el petróleo, con incidencia en todas las actividades. Y nosotros nos economizamos más de 600 millones, según un informe del Banco Central, a septiembre, por la factura petrolera. Y eso es lo que ha permitido que el déficit de la cuenta corriente esté por debajo de un 2% y probablemente, según dice la CEPAL, vamos a cerrar con un déficit inferior a un 2%, ampliamente compensado, por supuesto, con lo que es el flujo de inversión extranjera. Y gracias a eso, a esas condiciones, la moneda dominicana para este año fue de las que tuvo de las más bajas depreciaciones, de apenas un 2% en la región. Entonces, la situación de la materia prima a nosotros nos ha beneficiado hasta ahora, pero no quiere decir que seamos inmunes.
proyectamos un petróleo alrededor de los $50, sí, probablemente se va a mantener entre los 50 y los 60, eso está claro, porque si pasa de los 60, por ejemplo, recordemos que hay alternativas como es el petróleo